1000. Gracias Sergio. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a nuestra reunión. Pido disculpas por esta pequeña demora, pero yo estaba incomunicado, no tenía audio. Ahora estoy con el teléfono, o sea que estoy medio chiquitito, pero bueno, estamos presentes y acompañando como siempre. Bueno, bienvenidos todos. Hoy tenemos la suerte de que otro socio nuestro que nos acompañe como orador principal, que es Jorge Patané. Vamos a, como decía la mulatona, ustedes se acuerdan de la mulatona del Mundial del 78, que decía un cacho de cultura. Bueno, hoy vamos a tener una faceta diferente, pero que nos enriquece a todos. Gracias, Jorge, por acompañarnos y por darnos tu tiempo y tu capacidad. Damos comienzo entonces a la reunión. Como no tengo cencerro, porque estoy en el centro, estoy en Buenos Aires, por favor, avancemos con los saludos para iniciar la reunión. Estamos sin sonido, ¿verdad? Al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols. Laboratorio Dr. Gray. Medicals, empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanús Consultores, consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Javier, por favor. Señor presidente, paso a leer el informe de la Secretaría para hoy. Por favor. Invitados y amigos, muy buenos días. Preside la reunión de hoy el presidente del club, Alejandro Marolda, que ha dejado las tolderías del Tandil para subir a Buenos Aires. Nuestro orador de la fecha es nuestro amigo y consocio, doctor Jorge Patané, quien nos hablará sobre historia del arte europeo y la sociedad de su tiempo. Le damos una cordial bienvenida. No podemos ocultar que el título de su disertación nos resulta un tanto misterioso, así que esperamos con atención que arroje luz sobre la cuestión. Ante la ausencia de la señora Clara Mariño, un servidor, el secretario honorario, se hará cargo de las preguntas según las vayan formulando. Nos acompañan hoy la doctora Silvia Furfaro, de Rotary Club de Libertador Recoleta, el señor Eduardo Sebastián, compañero de colegio del orador. También está con nosotros la profesora Magdalena Andaloro, curadora y profesora de arte, invitada por Juan José Scali. Nos acompaña también hoy, y si no lo hace, debería hacerlo, el recuerdo de 2 episodios heroicos y trascendentes en la historia de nuestro país, ocurridos un 3 de febrero. Me refiero a las batallas de San Lorenzo en 1813 y la de Caseros, ocurrida 99 años después, en 1852.
Ambas constituyen pasos significativos para que la Argentina se convirtiera en un gran país. Y hablando de conmemoraciones, les recuerdo la invitación del gobernador de distrito, doctor Edgardo Murúa, a la reunión de Zoom de hoy, a las 18, en conmemoración del Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Disertarán la doctora Ana María Rodríguez, embajadora argentina en Polonia, y la señora Graciela Ginich, ex directora ejecutiva del Museo del Holocausto de Buenos Aires y ex coordinadora de la Shoah Foundation. En la invitación se encuentran los datos para el ingreso a la reunión. La semana pasada, desde Madrid, y a pesar de la nevada récord que hubo ese día, nuestro consocio Jorge La Rosa hizo una presentación referida a las actividades comunitarias de nuestro club ante el Club Rotario de Monterrey, California, con miras a estrechar vínculos con ese club e intentar apoyo financiero para algunas de las iniciativas que estamos llevando en pro de la educación, el agua potable y la salud. Agradecemos a nuestro consocio Raúl Palacio, que hizo el primer contacto con ese club. El próximo miércoles 10 de febrero ocupará la tribuna el consocio Dr. Juan Manuel Olima Espel, quien nos hablará sobre el Ministerio Público Fiscal de la Nación, paradigma y objetivos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y adelante, Jorge, por favor. Bueno, el título del tema de hoy es Historia del Arte Europeo, y dejo para un segundo momento para Javier el intríngulis de qué se debe la sociedad de su tiempo. Sí puedo decir que muchos de ustedes me conocen, y entre los distintos hobbies que tengo, uno es la lectura del arte. Entonces, algunos de los conceptos que aprendí quisiera compartirlos con ustedes en este momento. Cuando nosotros abordamos una obra de arte, podemos hacerlo de una manera sencilla, que es la descripción. Tenemos un joven con un disco, o un poco más complicado, interpretando qué es lo que quiso decir el autor, en qué época estuvo. De allí que vamos a decir que el artista es el hijo de su siglo, como Alfredo de Musset decía la confesión de un hijo del siglo, ya que el artista está condicionado por el lugar donde vive, por la historia, el momento histórico y los problemas sociopolíticos. De allí que en algún momento los hombres fueron nómades, después estuvieron ocupados con las mitologías, en estados teocráticos con las religiones, guerra creo que hubo siempre, y en los últimos tiempos tuvimos el tema de la psicología con Freud y demás. De allí que vamos a empezar de atrás para adelante con el arte prehistórico. Alrededor de 25.000 años antes de Cristo, se encontró esta estatuita de 10 centímetros que corresponde a la Venus de Wildenford, que es un lugar de Austria, y que está relacionado con la fertilidad. Como podrán ver, mamas grandes, panza grande, genitales grandes, es un rito de fertilidad. En segundo lugar, más cerca, ya en el año 15.000 más o menos antes de Cristo, en las cuevas de Altamira, que es un lugar que está en el norte de España, en la zona cantábrica, allí se pudo encontrar en las cuevas estas pinturas rupestres que tienen la característica de ser de tamaño natural y que teóricamente, según se dice, está relacionado con la magia. El hombre primitivo, aparte de reproducirse, tenía que guarecerse las rocas, las cuevas, y además de eso lo que tenía que hacer era atraer y dominar a los animales para poder procurar su subsistencia. Y aquí pasamos a uno de los grandes imperios, el arte griego. Grecia, en esa época, en la época antigua, estaba formada por un sector que era continental y por numerosas islas. El terreno no era liso, al contrario, era escarpado, montañas abruptas, había valles, pero todos los pueblos o tribus que iban ingresando a este territorio hacían estructuras similares, lo que se llama la polis griega, la ciudad-estado, caracterizado por tener una colina donde se ubicaba el templo o los templos, la acrópolis, y en la parte baja había un sector de plaza que era el ágora, donde se ubicaban los edificios públicos, tiendas y demás. ¿Cómo era el hombre griego? El hombre griego no estaba preocupado por la vida después de ultratumba, ni nada por el estilo, sino que básicamente consideraba que el hombre era el centro de todo.
todo lo que eran las fuerzas naturales se consideraban que eran dioses, se les daba una forma antropomórfica, es decir, de hombres, y eran perfectos y eternos, e irradiaban su poder sobre la tierra. El hombre, como diría Aristóteles, era un animal racional. Entonces, todo se centra alrededor de él. Las etapas del arte griego fundamentalmente son una etapa arcaica, siglo VI y siglo VII a.C., el clásico, que abarca el siglo V y IV, que es, digamos, la época de oro, donde culmina con el siglo de Pericles, y a partir de ahí Alejandro Magno logra conquistar una gran parte del terreno conocido, y esa conquista de Alejandro y la decadencia posterior de Grecia, cuando los jóvenes especialmente se iban hacia otros lugares, determina lo que es la cultura helenística, es decir, el traspaso o llevar esta cultura griega hacia otros lugares. Recordemos que los griegos se consideran los mejores y querían llevar esta excelencia hacia los otros territorios. Vamos a hablar de 2 o 3 técnicas que se usan en la parte de escultura. Una es el contraposto. Consiste en una figura, en una persona que está parada sobre una pierna rígida y la otra flexionada. Esto determina una rotación y angulación tanto de la cadera como de los hombros, y esto le da una cierta naturalidad. Y el otro tema es que a partir del siglo V, los griegos empiezan a fabricar estatuas con bronce, que muchas veces después van a desaparecer porque o son fundidas para hacer otras estatuas, o bien se van a utilizar para la guerra. ¿Cómo se hacía la estatua de bronce? El autor, el escultor, hacía una escultura como él quería, en cera de abeja. Una vez que estaba modelado, se le ponían unos pequeños tubitos que se llaman bebederos, y luego se pintaba repetidamente con cerámica u otro material refractario. Cuando esto estaba seco, se lo introducía en el horno. En el horno la cera se derretía, por eso se llamaba la cera perdida, y luego se inyectaba el bronce líquido hasta que terminaba todo, se enfriaba, se sacaba la cerámica y teníamos ya la pieza de bronce. Si era necesario, llevaba pulidos o eventualmente soldaduras con otras partes para completar la escultura. De allí que con estos conceptos vamos a ver la primera imagen del hombre. Estamos hablando de un animal. ¿Qué decía Aristóteles? El hombre es el animal racional. A veces uno se pregunta por qué desde el Génesis la gente quiere estar vestida. Bueno, Osho dice que el hombre desnudo se siente otro animal y se desmitifica. Por eso la necesidad de vestirlo. En este caso, estamos con un joven que se denominaba en esa época Couro. La mujer la escultura femenina, la mujer estaba vestida y se llamaba Core, y acá lo tenemos con la armonía y la proporción de 7 cabezas. Acá, ya en el clásico antiguo, podemos observar la llegada del contraposto. En este bronce de Policletos, la figura ya se vuelve más natural, pero hasta ahora nos encontramos con figuras que son atemporales. En el clásico medio, en Riace, que es un lugar que queda en Reggio, Calabria, se encuentra un barco hundido con bronces originales que tienen y uno viejo. Es decir, pasamos de la temporal a las edades. No podemos dejar de mencionar a Fidias, que Fidias construyó 2 monumentos gigantescos. Hizo la estatua de Zeus en Olimpia y hizo la Atenea Partenos, que es la estatua que va a estar en el Partenón. Recordemos que Fidias, encargado por Pericles, tuvo que han sido a los persas. Estas estructuras estaban hechas con un núcleo de madera y revestidas con bronce, con marfil y con oro. En el clásico tardío ya observamos una figura
humana natural. Podemos observar en esta Afrodita de Nido, hecha por Praxíteles, a una mujer real, con el cuerpo redondeado, con la piel suave, y en la etapa más cercana a nosotros, en el estilo helenístico, ya llegamos al momento. Habíamos empezado con una figura temporal, pasamos a una figura de joven y viejo, y ahora llegamos a un instante. Laocoonte y sus hijos constituyen una estatua donde Laocoonte está peleando en un momento determinado con la serpiente marina para salvarse él y sus hijos. La pintura griega básicamente tenía frescos en las paredes, que casi todos han desaparecido, y tenían jarrones en el siglo de Pericles y que se vendían en todo el Mediterráneo. De acá pasamos a otra cultura que es la romana. Roma en realidad estaba situada en el extremo de Etruria, del imperio etrusco sobre el Tirreno, y en el año 509 consigue desembarazarse de los etruscos, venciendo a Tarquinio el Soberbio. Tiempo más tarde van a inventar el nacimiento mítico con Rómulo, Remo y la loba Luperca. ¿Cómo es el desarrollo de Roma? Roma, a diferencia de Grecia, tiene el desarrollo llamado urbi, que ciudad, et orbi, una ciudad y un mundo. Todos los caminos llevaban a Roma. Acá podemos ver el Imperio Romano, que abarca toda la circunvalación del Mediterráneo, llega hasta Britania, llega hasta el Mar Caspio, llega hasta la Mesopotamia. ¿Cómo eran los romanos? Los romanos tenían una tendencia al realismo y divinizaban al emperador. El arte tenía dos tipos diferentes. Las casas, hablemos del arte hogareño, las casas de la gente de buena posición, eran casas de adobe. Estas casas tenían en las paredes los frescos y en el piso había mosaicos. También se usaba el arte para la propaganda política. Acá tenemos la estatua de Marco Aurelio, por ejemplo, que se encuentra conservada en el Museo Capitolino, y el arco de Trajano, que se encuentra en Argelia. Después de acá pasamos al cristianismo. En realidad no son compartimientos estancos, sino que las épocas se van fundiendo y de esa manera los actores, que son los artistas, van cambiando su posición. ¿Cómo es el tema del cristianismo? El cristianismo, durante los dos... Bueno, del cristianismo, claro, porque yo los tenía a ustedes a la derecha con las caras y de pronto desaparecieron todos y seguía hablando. Bueno, disculpen. Cristianismo. Entonces, el cristianismo, cuando el cristianismo ingresa en esperen que me voy dando manija despacito. Cuando el cristianismo ingresa en el Imperio Romano, tiene una característica. Dicen, nosotros somos monoteístas, no creemos en los dioses de la mitología, peor para colmos, no creemos ni siquiera en los emperadores que sean divinos, con lo cual los persiguen, están en la época de clandestinidad, hasta el año 1303, hasta el año 313, cuando Constantino, con el Edicto de Milán, declara la libertad religiosa. Y en el año 380, Teodosio I hace el Edicto de Tesalónica. Aquí, con el Concilio I de Nicea y con el concilio que viene en Constantinopla, se organiza la religión cristiana, se unifica la doctrina, se deja separado todo lo que pueden ser elementos extraños o contradictorios, y se hace la Vulgata, que es el conjunto de las escrituras antiguas y el Nuevo Testamento con los escritos de San Pablo. Entonces, ¿cómo funciona todo esto a nivel del arte? Funciona así. En los dos primeros siglos, los cristianos eran perseguidos, pero los romanos respetaban las tumbas. Entonces, ellos hacen, en algunos lugares que compran,
en algunos terrenos hacen unos túneles que se van a llamar catacumbas, y acá ponen unos espacios para alojar a los cuerpos que se llaman locus. Ellos creían en ese momento que era inminente el fin del mundo y que iban a resucitar los cuerpos, por lo cual era necesario mantenerlos en buena conservación. Así, lo que hacen también es hacer unos dibujos, pero de tipo decorativo. Y acá quiero citar a Lictios, o Ictio, que es un pez. Es un pez que representa a los cristianos de los primeros siglos, porque recordemos que la cruz viene mucho después. El Imperio Romano, cuando ingresan los cristianos, se encuentra con que aparece una gente que dice que no cree absolutamente en nada, y entonces, perdón, yo me perdí porque vuelvo a las catacumbas. En las catacumbas estos son dibujos, pero después, cuando ya se consolida la religión cristiana, los obispos son nombrados por el emperador les da tierras, les da vasallos, les da plata y tienen un enorme poder político, económico y religioso. Y entonces empiezan a construir templos, que se llaman iglesias. No como se hacía en Grecia o como se hacía en Roma, que era donde se ponía al dios, sino que eran realmente parecido a las basílicas, que eran esos grandes edificios que tenían los romanos y los griegos para la parte pública. Y acá tenemos, ya en el año 500, este edificio que tiene la característica de que está todo iluminado con imágenes, porque la iglesia iba a servir para dos cosas, para el culto e iba a servir también para enseñar la religión, porque la gente era ignorante y si podía leer era Vulgata, que tampoco sabía el latín. Entonces reflejan una nueva sociedad, la feudal, guerrera y cristiana. Acá tenemos en Toulouse esta gigantesca iglesia. Las iglesias de los obispos se llaman catedrales, que tiene la bóveda de cañón, el arco de medio punto, y tiene la nave central, las laterales y el ábside, que es el fondo. La pintura medieval era una pintura dedicada al cristianismo. Entonces era exclusivamente religiosa. Acá tenemos el Cristo como Pancreator, acá tenemos la Virgen en el pesebre, la Virgen con el niño, Cristo con las ovejitas y los apóstoles, y en el siglo XI-XII aparece el gótico. El gótico es un nuevo estilo arquitectónico caracterizado por tener dos segmentos de arco que se unen arriba, que están sostenidos por pilastras y que aparte de eso tienen las paredes del lado de afuera contenidas por arcos que terminan en pilastras también y que le dan un aspecto sólido. El techo es alto y las paredes están con grandes orificios que van a ser cubiertos por vidrios de colores que van a ser los vitraux. También lo que había en esa época eran los manuscritos iluminados por los monjes. El arte bizantino era un poquito diferente y estaba caracterizado por tener mucho arte con mosaicos. Acá vamos a hablar de algunas técnicas. Tenemos el fresco. El fresco, que ya venía de la época de los griegos, consiste en utilizar una pared, generalmente de ladrillo, lisa y sin humedad. Se le hace dos capas de enduido, que se llaman truliciato y arriciato. Cuando eso está bien sólido, se coloca una capa de cal. La cal se hace un pozo en la tierra y se la deja 2 o 3 años para liberarla de las impurezas. Entonces, esa cal húmeda, cal con agua, se pinta un sector y sobre ese sector se coloca un dibujo, una sinopia, y luego se procede a pintar con los distintos pigmentos. La pintura se hace por tramos, porque la cal se seca a partir de las 8 horas, con lo cual nos encontramos que
Después de las 8 horas ya es muy difícil porque el carbonato de calcio, que es la calcita, ya se va endureciendo. El temple al huevo, por otro lado, era la pintura clásica para las tablas. Y se hacía con yema de huevo, con agua y con látex de retoño de higuera. Se seca rápido, no se mezclan los colores, pero se pueden superponer. La pintura al óleo retiene el color con más eficacia y se seca más lentamente. ¿Qué es lo que tiene? Como dura más, los pigmentos pueden mantenerse y se logra hacer algo más prolijo y se pueden hacer retoques. Tenemos aceite de linaza mezclado con aceite de... ahí acá se me escapa porque no veo lo que era el otro aceite, que se superponía en capas de pintura. El óleo tiene un brillo propio y en el año 1860 ya se comercializa en forma de tubos de zinc. Acá hacemos un homenaje a Van Eyck, que hace un cuadro de autor. Hasta esta época, lo que hacían los cristianos, los monjes o los obispos, era indicar a los gremios, que había un gremio de constructores, un gremio de pintores, un gremio de escultores, les permitía hacer una estructura que tenía que ser perfectamente diseñada. Tiene que ser así, de esta manera, orientada de esta manera. Las pinturas tienen que tener este tamaño, tantos personajes, y acá tienen esta planta. ¿Qué eran los autores? Eran artesanos. A partir de ahora viene el individuo, ahora viene el creador. Y acá lo tenemos a Van Eyck, que firma, como ustedes pueden ver acá, su retrato del matrimonio Arnolfini, que dice acá estuvo Van Eyck. Bueno, en esa época también se empezó a utilizar el cobre. La plancha de cobre se dibujaba al derecho, la xilografía se hacía al espejo, se hacía al derecho con líneas finas, con líneas gruesas, con más superficiales y más profundas. Entonces, con esto lográbamos este tipo de grabados con Durero en Alemania, que aparte estaban firmados. Fíjense, Alberto Durero, 1521. La pintura cambia y de ser una pintura sencilla se vuelve científica, geométrica. Acá tenemos el caso del Piero de la Francesca con el bautismo de Cristo, donde hace este temple al huevo, pero fíjense cómo diseña todas las distintas estructuras del cuadro. Se llega a la perspectiva lineal, lo tenemos a Frangélico, que hace todo este esquema para hacer la anunciación de la Virgen, y en realidad, donde evidentemente cambia todo, es con Brunelleschi. Brunelleschi es un escultor que gana el concurso para hacer la torre de la Catedral de Florencia de Santa María del Fiore, en ladrillo. Entonces, él ve cómo se tiene que hacer, hace el diseño y ya le da como tridimensionalidad. Con lo cual, aprovecha Masaccio para llevar esto a los cuadros y hacer el punto de fuga. Ustedes pueden ver que el punto de fuga está situado al pie de la cruz y nos permite darle profundidad a esta cripta, que está hecho en tamaño natural, que tiene 6 metros de altura. Masaccio también hace las sombras, por ejemplo, el tributo, por ejemplo, Adán y Eva expulsadas del paraíso, que está en esta parte, no sé si ustedes la pueden ver, yo veo las caras de algunos de ustedes, y aparece también el escorzo. El escorzo es una figura que sale del cuadro, mientras las figuras son a lo largo. Acá tenemos el Cristo de Mantegna, que tiene la cabeza en el fondo y los pies acá adelante, y se deforma el personaje. Esto se ve muy bien con el Caravaggio, por ejemplo, en este cuadro, acá en la caída de San Pablo, o en esta maravilla que es un escorzo de Dalí. El esfumato es una técnica que perfeccionó Leonardo. Acá es el cuadro de Juan el Bautista, donde con una serie de veladuras le va dando sombreado para darle protección a la mano de
Juan el Bautista. El personaje es distinto a lo que uno se imagina porque en realidad acá es el discípulo y probable amante de la época, Samay. En el claro oscuro se utiliza una luz intensa que ilumina y otra parte quedan las sombras. Lo tenemos al Caravaggio, acá con Mateo y el ángel, acá con David cortando la cabeza de Goliat, y acá tenemos a Rembrandt con la lección de anatomía. El tenebrismo es una exageración de este claroscuro, donde podemos ver a Cristo abrazando a San Bernardo, donde todavía hay más luz y sombra en contraste. El serpentinato, ustedes se acuerdan que habíamos hablado del cuadro, de la escultura que tenía movimiento de cintura y de hombros, que era el contraposto. Bueno, acá se exagera y tiene una forma de serpentina, por eso es serpentinato. De ahí vamos al Renacimiento. El Renacimiento es el renacimiento de las ideas del humanismo y se toma de vuelta al hombre y se toma el arte greco-latino, el arte de Grecia y de Roma. Y la figura humana es el centro de atención del arte, del artista que es un creador. Bueno, acá tenemos dos etapas del Renacimiento, que es el 400 y el 500. El 400 es de 1400, el Renacimiento temprano, que es donde en el norte de Europa empiezan a aparecer los mercaderes y lo que viene a ser la burguesía exitosa, que ya deja de considerar al artista como un simple artesano y lo considera como un creador. Y el 500, que es el arte del Alto Renacimiento, con Leonardo, con Miguel Ángel, con Rafael. A esta línea, como vamos a ver posterior o hasta el momento en que ustedes me digan que pare la charla, se opone algo un poco más clásico, que es el manierismo. Dice, no hagamos tantos fisioculturistas desnudos, sino vayamos a un arte que sea más complicado, más artificioso, un arte con gran estilo, que se llama la grande maniera, y de ahí sale manierismo. Tenemos a Miguel Ángel con sus frescos, tenemos a Rafael de Sancio con la Fornarina, que es el amante de la hija del panadero. Acá tenemos el serpentinato del triunfo de Galatea, acá tenemos un retrato de un papa. Y el manierismo, como dijimos, es sofisticación, virtuosismo y estilo cortesano. Tenemos la Virgen del cuello largo del Permisianino, tenemos el Tintoretto y tenemos la Pasión de Cristo acá. No sé si la pueden ver ustedes del Greco. En el año 1600, hasta el siglo siguiente, en etapa avanzada, viene un barroco. El barroco es un arte dinámico, es teatral, va a ser cortesano. Tenemos dos etapas. Una etapa en Flandes, que viene a ser Bélgica, que es católica y aristocrática, y una frase distinta en los Países Bajos, que van a ser protestantes y burgueses. Acá lo tenemos a Rembrandt, con la Ronda de la Noche, Saskia, un grabado. Acá lo tenemos a Rubens, con las Tres Gracias. Ven, en una época donde había crisis económica, las chicas estaban bien alimentadas. La adoración de los reyes, magos, un autorretrato donde vemos que Rubens estaba en una muy buena posición económica. Diego Velázquez, que tiene las meninas, esta es la infanta Margarita de Austria, rodeada de los sirvientes, que son las meninas. Baco, Venus. Y sobre el barroco viene el rococó, que representa la vida aristocrática de la época. El barroco era el poder absolutista, el rococó es la aristocracia y la burguesía. Y acá tenemos el columpio de Fragonard, Watteau con el embarque a la isla de Citera. Tenemos también el romanticismo que viene a continuación de estos dos ciclos, que empieza alrededor del año 1780 y que se caracteriza por un cambio enorme en la sociedad. Tenemos la Revolución Francesa, empieza la Revolución Industrial, viene el marxismo, y la obra de arte se convierte en la expresión del único punto de vista de su creador, que es el artista. Ya no trabaja por encargo, y acá
prevalece el artista, lo emocional, que va hacia afuera, el paisaje y la naturaleza. Acá tenemos el romanticismo con Delacroix, la danza de las ninfas, tenemos al Temerario de Turner, donde se observan todos estos manchones de colores que van a ser precursores del impresionismo, la carreta del de Constable, en Alemania a Friedrich, que el artista ve emocionado la naturaleza, el artista está de espaldas, el caminante sobre el mar de las nubes o los acantilados blancos en Rugen. De acá pasamos a la oposición, el clasicismo. Estos dicen lo que vale es el intelecto y el dibujo en lugar del romanticismo. No hay violentos contrastes, y acá esto es aprobado por el gobierno y por la iglesia. Fíjense, la odalisca con un toque oriental de Ingres, Napoleón, Luis de Broglie, un retrato, y David con su gigantesco coronación de Napoleón y Marte desarmado por Venus. En realidad significa que hasta los nobles nos ocupamos de la religión y de los grandes burgueses. ¿Y qué pasa con el resto de la sociedad? ¿Cómo eran? Acá, con el realismo, no hacemos ni el elogio de la santa pobreza, ni tampoco hacemos el desdeño de las clases pobres. Acá es lo que hay, las escribadoras, las espigadoras de Millet. El impresionismo ya es un pensamiento positivista, vale lo que ve el ojo, que es toda imagen llena de color, de movimiento, van pasando las horas, van pasando las nubes, se acerca el atardecer, el artista sale al exterior, se libera de su taller y por supuesto es rechazado por el salón oficial. Ven como les decía, por un lado tenemos al artista que es creador en un momento determinado y por otro lado viene el formalismo. No, señores, lo que hay que hacer es esto. ¿Qué es lo que pasa con esto? Como los rechazan en el salón oficial, hacen sus exhibiciones en otros lugares, y ahí aparecen las galerías, y ahí aparecen los marchands, ¿no es cierto? Los galeristas, como este Paul Durand-Ruel. Acá tenemos este cuadro, que es el sol naciente, que un crítico despectivamente dice es la impresión del sol naciente, y de ahí sale el término impresionismo. Lo tenemos a Monet con los nenúfares, los tenemos a Renoir con el baile en el Moulin de la Galette, y después viene el post-impresionismo, que quieren mejorar la cosa, no la quieren copiar. Entonces tenemos, por ejemplo, a Cézanne, que cambia el dibujo y lo deforma un poco, y también utiliza el color, la geometría y el dibujo para lo que va a ser en el futuro el arte moderno. Van Gogh, donde el color representa la expresión de todo su sentimiento, y Toulouse-Lautrec, que es el precursor del cartelismo que tenemos hasta nuestros días. Fíjense, además, pongo la lavandera para demostrar que Toulouse es un buen pintor. Paul Gauguin, que utiliza la línea para el contorno y después son grandes manchas de color. Y bueno, al impresionismo viene el neoimpresionismo. El neoimpresionismo es el puntillismo. ¿Qué es lo que dicen? Si nosotros, en lugar de hacer manchas de color, hacemos un puntito al lado del otro, lo que vamos a lograr es que el ojo perciba los colores. Y bueno, lo hacen complicado, lo tenemos a Seurat, tenemos el puerto de Saint-Tropez, y ya llegamos al siglo XX, así que descansen que falta poco. Hay dos corrientes. La más importante es la subjetiva, que es la expresión de los sentimientos y de la fantasía del artista. Son tres movimientos que empiezan antes de la guerra: expresionismo, cubismo y futurismo. El expresionismo francés es el fauvismo, ¿no? La fiera, la alegría de vivir, el mito de Arcadia de Matisse, donde son poco dibujo, muchas manchas de colores. En Alemania hay dos escuelas, una el Grupo Puente, en Dresden, con el nórdico, con Munch, la entrada de Cristo en Bruselas, y tenemos acá el expresionismo alemán, la escuela de Múnich del Jinete Azul, y lo tenemos a Kandinsky. Kandinsky dice que
el hombre está en un mundo mecanizado, es demasiado racional y que tiene que volverse un poco un infante. Y entonces expresarse un poco como un niño con línea, color y forma. De así que hace este cuadro histórico, que es la composición sexta, que en realidad no aclara bien de qué se trata. El cubismo, que empieza en el año 1907 y dura 7, 8 años, es como un experimento. Imagínense que ustedes ven una figura, que puede ser una persona, algo bien conocible, bien reconocible, ¿no es cierto? Una persona puede ser una guitarra, puede ser una naturaleza muerta, y la ven de frente, la ven oblicua, la ven de perfil. Imagínense que el cerebro, esas tres imágenes, como si fueran tres fotos, simultáneamente las suma y las distribuye sobre un cuadro en una posición totalmente chata. De ahí tenemos a Picasso con las chicas de Aviñón, las señoritas de Aviñón, acá la mujer tocando la mandolina, y acá el artista en una posición todavía mucho más abstracta. Y tenemos también dos imágenes, Braque con el violín y el desayuno del madrileño Juan Gris. El futurismo es alrededor del año 1909, dice que lo que vale es la velocidad y la energía mecánica. Y entonces Boccioni lo que hace es, hace un boceto de un ciclista, lo pone a gran velocidad y hace su cuadro. Y acá hay una pintura, una escultura, donde se ve agujeros para que permite el pase del viento. Hay un neoplasticismo entre el 17 y el 31 que es de Piet Mondrian, que él dice que hay que crear un espacio que sea la encarnación de la armonía del cosmos. Lo hace con cuadrados y rectángulos y colores. Y bueno, el dadaísmo es una cosa rara. Tristan Tzara, en Zúrich, se opone a todo. Se opone al arte clásico, se opone a la gente, se opone a ellos mismos, se ríe del público. Y en pintura lo tenemos a Duchamp, que hace la Mona Lisa, le pone los bigotes y le pone una barbita y se ríe del arte antiguo, y toma en el ready-made, que es una técnica nueva según él, toma una rueda de bicicleta, la saca de la bicicleta, la coloca en un banquito y dice, sacamos a la bicicleta de su función y la transformamos en una obra de arte. Después llega al extremo de poner un urinario, que es la fuente. Mi opinión del dadaísmo. El surrealismo ya viene con el psicoanálisis. Hay que liberar el inconsciente, hay que ocuparse todo de la mente, de lo que decía Freud. Y entonces tenemos a Mark Ernst, que tiene el cuadro de Gala. Gala es la mujer de Luart. Tenemos El hijo del hombre de Magritte. Y tenemos en el surrealismo también a Miró, con el bodegón con zapato viejo, y este cuadro de Dalí, que él le gustaba, como en el torero alucinogénico, hacer cuadro dentro del cuadro, ¿no? Acá tenemos este retrato evanescente de Voltaire, donde si ustedes entrecierran los ojos, pueden ver acá la cabeza, acá pueden ver el mentón de Voltaire, acá pueden ver la nariz, y estas dos personas son los ojitos de Voltaire. La escuela metafísica es algo que va más allá de la física. Quirico y Carlo Carrà muestran esas calles desoladas, medio onírico. Y finalmente el pop art, que en realidad el pop art, que es popular art, se desarrolla más en Estados Unidos, pero empieza realmente en Europa. Es el arte popular para todos, no es para élite. Pretende unir el arte y la vida mediante el enfriamiento de las emociones para superar esas etapas de crisis que había. Acá tenemos dos. Tenemos por un lado el grupo independiente en Inglaterra, con Paolozzi, que dice yo fui el juguete de un hombre rico, que mezcla cosas, ¿ven? Mezcla Coca-Cola, viene el collage, y después el otro de Hamilton, que dice qué es lo que hace tan diferente y atractivo a los hogares de hoy en día. Y quiero dejar para el final algo
que me gusta comentar, que es Manzoni. Manzoni, en la mierda del artista, se queja contra el branding, se queja contra la firma. Él dice, dos personas hacen exactamente el mismo cuadro, pero si una es una firma conocida, vale muchísimo más. Es más, podemos ver que a veces los galeristas toman una figura poco conocida, pero muy promisoria, venden en subasta los cuadros comprándolos ellos mismos y haciéndole la firma que critica tanto Manzoni. Terminamos y hagamos una reflexión. La obra de arte sirve como un refugio de valor. Uno puede tener, en lugar de billetes en el banco, puede tener una obra de arte y disfrutarla en su casa. Da prestigio. Para la clase media, tener una obra de arte da prestigio. Para las clases más altas, tener un cuadro famoso puede ser importante. Y para los grupos de los ricos pueden tener o bien un edificio donde pongan toda su colección, como Thyssen, por ejemplo, en Madrid, un edificio más chico, con las pinturas gigantes de Dalí, que está en San Petersburgo, en Florida, y o en la Argentina tenemos, por ejemplo, el Malva. ¿Cuánto cuesta una obra de arte? Y depende de la época. La obra cuesta lo que la gente pague. El cuadro que mostré al principio, el retrato de Botticelli, 92 millones de dólares. Y finalmente, ¿cuál es el valor de la obra de arte? Y el valor es, a veces cambia con el tiempo, porque en un momento Van Gogh hace los girasoles y no le interesan a nadie. Y hoy en día son obras de arte extremadamente costosas. Sí podemos decir que las obras clásicas, aquellas como este retrato de Botticelli que dijimos de 92 millones, son obras clásicas de un momento determinado. Bueno, señores, con esto terminamos y le agradezco la atención y haberse quedado después de tantos líos que tuvimos. Muchas gracias, Jorge. Yo me despido de todos ustedes. La vida para mí, que estoy en 3 días en Buenos Aires y después vuelvo abajo de la piedra, como dice nuestro secretario. Un abrazo y gracias a todos. Gracias.